tipo... Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a hablar, y le doy la bienvenida ahora sí formalmente a Andrea Bernieri, biodecodificadora. Licenciada Bernieri, ¿nos puede contar qué es la biodecodificación y para qué sirve? Sí, claro. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, muy lindo estar acá y me encanta siempre hablar de bio. Es algo que descubrí hace unos 8 o 9 años, el saber qué había detrás de las emociones y empezar a comprender para sanar. ¿Sí? ¿Por qué biodecodificación? Porque trabaja con el síntoma físico muchas veces. Muchas veces un resfrío, no sé, una acidez de estómago, algo más serio. Bueno, siempre tiene algo detrás. Entonces, esto de empezar a entender el qué nos pasó previamente antes de desarrollar cualquier síntoma, está muy bueno como para empezar a hacernos cargos y responsables de eso que hemos transitado y cómo hemos respondido. Así que por eso comprendemos para sanar. Sí. Dentro de la biodecodificación también hay algo súper importante que es trabajar el árbol genealógico. ¿Es una técnica la biodecodificación? La biodecodificación es como una mirada, es una disciplina diferente, es un proceso de sanación, pero integrativo. Pero vos decías, de toma de conciencia. Lo encontré la biodecodificación claro, hace 9 años. O sea, no hubo una búsqueda. ¿O sí? Hubo una búsqueda, hubo un saber que había detrás de las emociones. Siempre me llamó la atención esto de cuando estaba triste me enfermaba, cuando estaba bien no me enfermaba. O sea, había algo ahí y también observando a mi alrededor. Sí. Por lo cual, siempre quise saber cuál era el anclaje y qué estaba linkeado con eso. Pero hace 9 años, a través de un síntoma de mi hijo que en su momento no hablaba, sí, que ya te había comentado, sí, fue que encontré la bio. Sí, encontré la bio y dije, wow, esto es lo que yo estaba buscando hace tanto tiempo y no sabía que estaba también de la mano con el árbol genealógico. Para los nuevos, para quien se suma hoy, sí, contanos, porque vos hiciste tu propia búsqueda. Hice mi propia búsqueda. Contá sí, el caso de tu hijo, sí, y cómo se fue abriendo ahí un mundo. Total. Que lo fuiste descubriendo. Bueno, mi hijo tiene 10 años, a los 2 años no hablaba, no conectaba, no estaba acá, no respondía al nombre. Bueno, de hecho ahora me está mirando, así que le mando un beso. ¿Se llama? Santino. Santino, te mandamos un beso, Santi. Y bueno, yo empecé en la búsqueda para ver qué había detrás de esta no conexión de mi hijo y encontramos, bueno, me encontré con un montón de cosas, constelaciones, registros akáshicos, bueno, de todo le hice. ¿Sí? Yo iba ahí a todos los lugares y decía, mi hijo no habla, mi hijo no habla, mi hijo no habla. Y encontré la biodecodificación. Y cuando encontré la biodecodificación, me presentaron el estudio del árbol. Y ahí había una conexión muy fuerte entre mi papá y mi abuelo materno. Sí. Sí, mi papá había fallecido un día antes que mi hijo naciera, 19 años antes. Y mi abuelo materno había fallecido el mismo día que nació mi papá. Fíjate vos. ¿No? Detalles. Casualidad, causalidad. Bueno, como quieras. A todo esto, a mi abuelo materno lo excluyen del árbol. Sí, mi abuelo materno, al fallecer y dejar a mi mamá sin su papá a los 2 años, la misma edad que tenía mi hijo, casualidad. ¿Casualidad o casualidad? Sí. Lo excluyen del árbol, mi abuela se casa con otra persona, es el papá del corazón de mi mamá, y mi mamá no sabía nada de su padre, pero nada, o sea, yo ni sabía el nombre. Sí, claramente. Por lo cual empezamos a sumarlo al árbol. Me están diciendo que hay un excluido. Cuando lo empiezo a sumar al árbol, lo empiezo a constelar, empiezo a trabajar el árbol y todo, y mi hijo, Santi, empieza a conectar. Sí. Y sucedió así. Sí, esto obviamente que no fue de hoy para mañana. No, fue un proceso, esto fue a los 2 años de él, 2 años y medio, y él empieza a decir sus primeras palabras a los 4. Sí. Ahora, en esta búsqueda tuya, en estas visitas que ibas y buscabas y preguntabas, decías, a mi hijo le pasa determinada cosa. Claro. Si no ibas con él. No, porque era una búsqueda todo tuya era una búsqueda mía, para resolver lo que le estaba pasando. Claro, yo quería saber qué le estaba pasando. ¿Qué le estaba pasando? Yo sabía que había algo. Todo esto desde la medicina, ¿qué te decían? No, desde la medicina probablemente puede tener algún trastorno del lenguaje, puede tener autismo, puede tener TGD, puede tener un montón de cosas, a lo cual yo decía, hay algo detrás. Hay algo detrás, intuición de madre. Pero ¿cómo unís lo que pasó, lo del árbol genealógico, con que él no hable? Digo, ¿cómo no logro el excluido, como perfecto, excelente tu pregunta. El excluido, sí, en 4ª generación se manifiesta en mi hijo que no conecta. Ah, es una manifestación por generaciones. Totalmente. Siempre que hay un trastorno en la comunicación, en el lenguaje, algún TGD, algún autismo, hay que investigar qué pasó en 3ª o 4ª generación.
algún secreto, algún excluido, algo que no se pudo hablar que fue muy fuerte, porque seguramente fue una tragedia. O sea, este hombre tenía 31 años cuando le mató un tren. Así que fue una tragedia familiar. Sí. De eso mi abuela evidentemente no quiso hablar más para no sufrir, para no hacer sufrir a su hija de 2 años. Pero mi hijo lo manifestó. Hay muchos hechos que quedan así, ¿no? Guardados, encapsulados, Sí. y no hacen más que hacer daño, Sí. ¿no? Imagino que a la persona que elige mantenerlo en reserva, pero también... Lo que sufre también internamente. Totalmente. Sí. Y digo, totalmente. cómo eso puede detonar otras situaciones, ¿no? Sin duda. Y fíjate que muchas veces los secretos se manifiestan cuando empezamos a engordar y no sabemos por qué. Estoy guardando un secreto. ¿Qué hacen las mujeres cuando quedan embarazadas y no quieren que nadie se entere? Te ponen ropa ancha. Sí, Bueno, claro. entonces estoy guardando un secreto, empiezo a engordar. Entonces eso también lo veo en videocodificación. ¿Sí? Lo trabajamos desde ahí. ¿Y por qué afecta, vos decís, a la cuarta generación? Y afecta a uno y quizás en los mismos que puedan estar a su mismo nivel no les afecta. Porque a unos sí, a otros no. Porque fíjate la relación de las fechas. Mi hijo nace un 5 de febrero. Mi papá muere un 4 de febrero. Y nació un 11 de octubre, mismo día que murió mi abuelo. O sea, si vos tuvieras que recomendarle a alguien que tiene algún tipo de duda relacionada con el inicio de tu relato, que no deje de buscar. O sea, que busque. Totalmente. Pero que empiece. Vamos si no con es, el árbol. Si no es hoy, mañana. Sí, Vamos. sí. Vamos con el árbol, vamos a investigar. Algo siempre hay detrás. ¿Y qué cosas digo, si tuvieras que definir? ¿Cuáles son las cosas que más le inquietan a la gente? Digo, la repetición de algún tipo de síntoma. La repetición de algún síntoma, cuando no le pueden encontrar el sentido. Fíjate, te voy a contar un ejemplo también que viene del árbol. Y es un caso que me costó mucho trabajarlo porque como que no encontrábamos herramientas. Viene una mamá con su bebé de 6, no con el bebé, sino ella con el problema de la bebé, 6 meses. Tenía alergia a la leche de vaca. No había manera, ella le daba de mamar, pero no podía tomar nada con lácteos porque si no la bebé le daba alergia, no sabía qué hacer, estaba desesperada. Bueno, empezamos a analizar toda la situación, obviamente que el problema no era de la bebé, evidentemente era del mamá, pero no sabíamos desde dónde, y llegamos al árbol. Llegamos al árbol, me habla de su abuela materna, ¿sí? Algo interesante también para que todos sepan, la abuela materna es muy importante en nuestra vida. Nosotros somos todos dobles de nuestra abuela materna. Cuando la abuela materna gestó a mamá, nos está gestando a nosotros, ¿sí? Porque le depositó los ovocitos, o sea, que nos dieron esa vida. Figura es... Súper importante. Entonces, cuando me habla de la abuela materna, cual ella amaba encima, le digo, bueno, contame. Me dice, mira qué casualidad, me dice, mi abuela materna es doble de mi hija por la fecha de nacimiento. Uy, sí, mira. ¿Y qué le pasó a tu abuela materna? Ay, mi abuela materna tuvo una vida muy fea, pobre, porque a los 6 meses falleció su mamá. No me digas. Sí, falleció su mamá, una infección. Le digo, ¿y cómo se alimentó tu abuela materna? Y de leche de vaca. Entonces, leche de vaca. Amamantó. Claro. La bebé cada vez que tomaba contacto con la leche de vaca era sinónimo de muerte. Entonces no es solamente el diagnóstico, sino que se destraba una situación o empieza a abrirse un camino. Total. Desde el conocimiento de la toma de conciencia. Por eso esto tan importante de comprender para sanar. Porque si no, ¿qué pasa? Hacemos síntomas hasta repetición. Yo tengo un montón de gente que me llega con síntomas a repetición. Y no sé, dice 3 cáncer de mama. Bueno, vamos a ver qué hay detrás. Evidentemente hay algo que todavía no pudiste resolver desde la comprensión. Sí, la medicina es maravillosa, pero si vos no lo comprendes, volvés a repetir. Y puede pasar que alguien que va a consultarte descubre que el problema es él. Es decir, consulta por otra persona, pero quizás el nudo está en sí mismo. Sí, claro. Nosotros siempre analizamos en biodecodificación 3 libros, le llamo yo. Sí. La parte biográfica, que es propia, desde mis 3 años hasta este momento presente. La parte del proyecto sentido, sí, que es muy interesante, que va desde 9 meses antes que mamá quedó embarazada hasta mis 3 años. Todo ese periodo es súper importante, el 80% de lo que nos pasa hasta ahí. Y después el transgeneracional. Por lo general, algo que nos pasa a nosotros en primera persona, algo pasa en el árbol también. Yo siempre llego al árbol, siempre. De alguna manera llegamos al árbol. Todos los caminos conducen ahí. Sí, siempre.
Siempre llevo el árbol. Ahora, me vos encanta. dijiste lo de la leche, ¿no? Que la nena tenía alergia. ¿Y cómo haces para revertir esa situación? Porque si es algo, ¿cómo se trabaja para que pueda? Hicimos ¿O es que ya no la va a aceptar esa Sí, leche? no. Hicimos un trabajo hermosísimo, un acto simbólico. Lo hice con constelaciones sistémicas, con vincores, que son muñequitos. Ah, Y la hice hablar a esta bebé con su bisabuela. O sea, se comunicaron. Sí. O sea, todo simbólico, ¿no? Atrás ¿cómo de la es? mamá. Pero Los muñequitos. profundiza un poquito más. ¿Cómo es esa comunicación? Se utilizan vincores, que son muñequitos Sí. de me lo madera. vimos. Las maderitas. Sí, Sí. la maderita, claro. Y ahí elegimos un representante para la bebé, un representante para la bisabuela, ¿sí? Y también algo que represente esta alergia, este sinónimo de muerte, ¿sí? Esto que vivió esta bisabuela que le transmitió a esta bebé. Traumático. Claro. Y bueno, y ahí hacemos una conversación entre ellas y que esta bebé le pueda devolver a esta bisabuela lo que es de ella, su dolor. Ujú. Y poder decirle, este dolor no es mío. Y Estas fue his- mágico, ¿eh? Y estas historias, digo, vos ahora lo contás con una sonrisa. Estas historias generan un peso, digo, cuando se torna trabajoso llegar a destrabarlas o a una solución, digo, para vos. Es Como maravilloso. biodecodificadora. Es maravilloso poder acompañar. Ah. Y cada encuentro es tan distinto, tan distinto. Es mágico todo lo que se va destrabando. A veces lleva más tiempo, a veces lleva menos tiempo. Quizás se resuelve en 2 sesiones, quizás se resuelve en 6, o quizás seguimos, ¿sí? Seguimos, ¿no? Porque no se destraba, porque hay cosas, o que van apareciendo. Porque uno viene por una cosa, pero después surgen otras. Así que el camino es de cada uno. Interesante. Qué sé yo, no se me quedaría hablando 2 horas más. Muchísimas gracias, Andrea, por No, haber un venido. placer. ¿Dónde puede consultarte la gente? Me pueden buscar en Instagram, @secretosdelalma08. @secreto del alma 08. Ahí me pueden buscar y bueno, y van a ver todas las actividades que hago y demás. Otro Sí. día te pregunto el 08. ¿De dónde viene? Claro. De mi fecha de nacimiento. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué mes? Del 8 del 10. ¿8 del 10? Sí. Ahí está. Sí, Y 8 ahí del nos 10. quedamos. ¿Te gusta? No se pregunta más. No se pregunta 8 del 10, no se El pregunta 8 más. es mi número Gracias. favorito. Otro día charlamos de numerología. Ay, me encanta. ¿Sí? Hago numerobiología, así ¿Pero a que... partir de qué? ¿De la encanta. fecha de nacimiento? Claro. Otro día vengo y les hago... Yo, 16 de enero próximamente. ¿Quieren anotar? ¿Quieren anotar de paso? 16 de enero. es Ahora, el Ya está, martes ya está. cumplo años. Ella no lo dice porque le 16 interesa de la enero. numerología. No. Quiere 16 de regalo enero. ahora. la Y semana bueno, que si viene. pueden hacer un regalito, Ahí está. ahí estamos Muy bien. Bueno, tenés un año 7. Un año para conectar con la espiritualidad. Un año para el éxito también, porque el 7 es un número muy interesante. Sí. Vamos. Es un número que te conecta con los logros. Ay, Pero mirá. también es un año para conectarte con vos misma. Buah, estamos ¿Sí? ahí. Ah, no, Estamos, yo también. Estamos, ¿eh? No, yo ¿Quince también. también? Sí, quiero. Ah, 15, dale, 15 dale. de marzo. 7. Claro, no, 15. 15 del 3. 15 de marzo te hago el año, ¿sí? No te voy a hacer tu sendero, tu año. 15 de marzo tenemos 6 y 3, 9 y 8, 17. ¿No? Sí. Sí. Tenés un año 8 para enfocarte en objetivos. Bueno, a Yo quiero, trabajar. yo quiero el sendero, después te mando ¿Vos todo. cuál querés? Gracias por 17 haber o el venido, 8. Andrea. No, de nada, un placer, gracias.